porque cada canción tiene su historia. Esa que escuchaste de pequeño, esa que sonaba en la radio sin parar, en la estación de bus, esa que cantabas en el colegio, la de tu banda favorita, esa que cantaban en los paseos o esa que siempre acompaña en los paseos por la nostalgia. Sobre alguna de esas canciones aquí podrás encontrar toda información sobre qué hay detrás de esos versos y esos acordes. Te invitamos a nuestro canal de curiosidades y escuchar versiones raras, demos y locuras musicales que disfruten de este mágico paseo. Adelante. A Orse Big Name de América, el caballo era real. Aquella travesía a través del desierto se interpretó como una apología a favor del consumo de drogas. Por mucho que los músicos negaran la absurda malinterpretación, no podían hacer nada contra los locutores. A Orse Big Name, el primer éxito del grupo América, dio lugar a diversos malentendidos, entre ellos el que relacionaba el caballo del título con la heroína. América se formó en Londres. Allí se conocieron Dewey Bunnell, Dan Peek y Harry Beckley. Los tres tenían algo en común, sus padres eran estadounidenses, miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos destinados a una base militar cercana a Londres y sus madres eran británicas. El único inglés de los tres era Bunnell, ya que Beckley y Peek habían nacido en Estados Unidos, en Texas y Florida respectivamente, y se habían mudado después al Reino Unido. Les encantaba el sonido de las guitarras acústicas del folk rock estadounidense y entre sus grupos favoritos se encontraba Crosby, Stills, Nash y Young. Cuando decidieron formar un grupo, optaron por llamarse América. No querían que el público pensara que eran otra formación británica intentando sonar como un grupo estadounidense. Aunque Dewey Bunnell fuera el único nacido en Inglaterra, como su padre era estadounidense, también tenía familia al otro lado del Océano Atlántico. Antes de formar el grupo, cuando tenía 19 años, Bunnell viajó hasta Estados Unidos. Su familia vivía en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, y aprovechó para visitar Arizona y Nuevo México. Durante este viaje, Dewey Bunnell quedó maravillado con el paisaje desértico y rocoso que encontró, el lugar que John Ford solía utilizar en sus películas y el escenario donde galopaba John Wayne. Allí había plantas, pájaros, rocas y otras cosas, material suficiente para que el joven escribiera poemas inspirados en aquel lugar. Ya dentro del grupo, Bunnell volvió a recordar la sensación que le había producido aquel árido paisaje. América estaban reunidos en el estudio del músico Arthur Brown preparando una canción que fuera capaz de transmitir ese ambiente y bajo el título provisional de Desert Song, además de la experiencia y los poemas de juventud de Dewey. En el estudio de Brown había un cuadro de Salvador Dalí que resultó inspirador. La imaginería del pintor surrealista era perfecta para transmitir esa sensación de aridez, aunque Dewey Bunnell reconoció que, además de Dalí, uno de los trabajos de M.C. Escher, donde se repite el patrón de un caballo, también fue otra de las influencias de la canción. El título definitivo de la canción que eligieron fue A Orse Big Name, que resultaba mucho más evocador que el simple y descriptivo Desert Song. A Orse Big Name, publicado en 1971, fue el primer single de América, pero no se incluyó en el álbum, titulado de forma homónima, con el que el trío debutó ese mismo año. Fue en la reedición de 1972 cuando el grupo añadió este tema dentro del disco. Pero los músicos se llevaron una sorpresa al descubrir que varias emisoras de radio estadounidenses se negaban a pinchar a Orse Big Name. Ni Bunnell ni Peek ni Beckley se habían parado a pensar en el posible doble sentido que los locutores de las emisoras no tardaron en encontrar al relacionar la palabra Orse caballo con heroína. Así que aquella travesía a través del desierto se interpretó como una apología a favor del consumo de drogas. Por mucho que los músicos negaran la absurda malinterpretación, no podían hacer nada contra los locutores, que aseguraban saber más de la canción que sus propios autores. La historia de la heroína no fue el único malentendido que provocó a Orse Big Name, ya que los oyentes que la escuchaban pensaban que estaban ante un tema de Neil Young. El músico canadiense era uno de los autores preferidos del grupo y Bunnell siempre defendió su influencia. Sé que prácticamente todo el mundo, en la primera escucha, asumió que era Neil. Nunca he negado el hecho
hecho de que me inspiré en él. Creo que es tanto por la estructura de la canción como por el tono de su voz. Me dolió un poco, porque obtuvimos una respuesta negativa enorme. Siempre lo he atribuido más a una reacción de la gente para proteger a sus propios héroes que a un ataque hacia mí. La canción recibió un último ataque al ser tachada de tener una letra fácil y simplona. Pero a pesar de todo esto, Aorse Big No Name llegó al puesto número 1 de la lista de éxitos en Estados Unidos, sustituyendo, precisamente, a una canción de Neil Young, Heart of Gold. La carrera de America fue muy fructífera, incluso George Martin, el quinto Beatle, produjo un buen puñado de sus álbumes, pero ninguna canción superó aquel caballo al que nunca bautizaron. Gracias por habernos acompañado un vídeo más. Que tengan un buen día, tardes o noches. Un cordial saludos a todos los hermanos rockeros.